Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Inurrieta. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos también a Jordi Llanos. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos dos temas sobre la mesa. Primero, vamos a hablar de las sentencias judiciales que ha habido en España referentes a los casos de corrupción. Tenemos ahí la sentencia contra Urdangarín, que es tal vez la más destacada, y también la no sentencia contra Cristina. Vamos a hablar también de las sentencias que ha habido contra Rato y Blesa y demás directivos mucho menos conocidos de Bankia por el caso de las tarjetas Black. Vamos a hablar también de cómo está funcionando la justicia en otros ámbitos, esa destitución del fiscal general de Murcia, que iba contra el presidente de Murcia, y bueno, pues él está denunciando que hay los políticos presionan muchísimo para que la justicia no funcione como debería funcionar, de una manera imparcial. Y bueno, comentaremos a ver cómo está ahora mismo este funcionamiento de la justicia en España, que yo creo que es un tema, ya que está tan relacionado con la corrupción, pues que nos interesa mucho en Economía Directa. Y luego vamos a hablar de un tema interesantísimo, con las elecciones francesas a la vuelta de la esquina, con Marine Le Pen recortando a marchas forzadas posiciones con sus adversarios para la presidencia. Esa amenaza que hay de que si Marine Le Pen gana, pues presionará también para que Francia recupere la soberanía monetaria. Ha salido Draghi a la palestra amenazando con que quien se vaya del euro tiene que liquidar los saldos del Target 2. Explicaremos, para quien no lo sepa, lo que es el Target 2, por qué hay estos saldos tan negativos para los países del sur de Europa y tan positivos para los países del norte, especialmente Alemania, Luxemburgo, Finlandia y Holanda. Y también sabemos que han influido en estas declaraciones de Draghi, pues la pésima situación de Grecia, que parece que tal vez se vaya a arreglar un poquito o vayan a ganar un poco más de tiempo con su saldo deudor. Ya sabemos que Grecia tiene una deuda francamente impagable en su situación actual. Hablaremos de cómo se están incrementando los riesgos de que en los mercados financieros, de que el euro pueda llegar a romperse. Hay los tipos de interés, esto se ve en los tipos de interés, en la evolución de los tipos de interés. Tenemos el bono alemán tocando mínimos a 2 años y los bonos español e italiano pues subiendo también en los plazos cortos y medios, lo cual es un indicio evidente de que el dinero en esos plazos, que son los plazos previsibles en que se podría producir esa ruptura del euro, pues está buscando un refugio. Esto es un claro indicador de que la gente que maneja los mercados financieros no se está fiando de que el euro sea lo suficientemente sólido, a pesar de todas las declaraciones de los eurócratas o del Banco Central Europeo. Empezamos, Jordi, con el tema de la justicia y coméntanos qué te parece el tratamiento que han tenido estos corruptos. Y ha habido muchas críticas sobre que Urdangarín pues ha tenido un trato bastante blando. También se ha criticado que no va a ingresar en prisión de momento, simplemente se tiene que presentar en Ginebra para dar fe de que está allí, hasta que sea firme la sentencia, y ya veremos lo que pasa después. Y el tema de Cristina, que evidentemente la gente no se ha creído nada de las razones que ha dado el juez en la sentencia para exonerarla de cualquier responsabilidad. Adelante, Jordi. Bueno, aquí yo siempre me referiría al presidente del Tribunal Supremo, que en su día dijo que teníamos unas leyes y una justicia hecha para robagallinas, ¿no? Esto yo creo que, no lo digo yo, lo decía el presidente del Consejo del Poder Judicial, que a su vez es presidente del Tribunal Supremo. Y esto es así, ¿no? Cuando nos enfrentamos a este tipo de casos, no es solo que le dejen en libertad, sino que le dejan en libertad sin fianza en un país extranjero.
y con el pasaporte. Bueno, fianza sí la han puesto, ¿no? La han puesto pequeña. No, al final no han puesto fianza, yo creo. 200.000 euros, ¿no? Bueno, que era lo que le devolvían a Cristina. Yo creo que al final han decidido bien, vale. no poner fianza. O sea, le han dejado... No, sin fianza al final, sí. ¿Sí? Pues yo porque había leído que vale. Sí, en principio el fiscal había pedido 200.000 euros, pero yo creo que era lo que le devolvían a Cristina de la diferencia de que le había condenado, ¿no? Ya. Porque al final la condena es solo sobre un año y sobre unas cuestiones muy concretas, hay que decirlo. Es decir, el tribunal en la sentencia solo sentencia la parte referida a las Islas Baleares, deja todo el tema de Valencia y Madrid aparte, y solo lo hace por un año, es decir, y aquí se basan en que son la suma de diferentes delitos para dejarlo. Pero lo que es, primero, son delitos que, como yo suelo decir, cuando las personas que deciden y hacen las leyes son delitos que normalmente, digamos, como podemos cometer nosotros, pues los vamos a tratar mucho más levemente que otro tipo de delitos. Y aquí, pues esa justicia para los robagallinas, pues se refleja ya solo en el tratamiento, digamos, de las penas que van a la gravedad de las penas, por ejemplo, de tipo fiscal en otros países, es muy superior. No tiene ni punto de comparación con el tratamiento, digamos, tan leve en el caso español. Y además, la dificultad de la prueba añadida a todo este tipo de delitos, pues hace que sea bastante sencillo para el tribunal argumentar que no hay la prueba suficiente cuando se trata de las personas adecuadas. Claro, esto yo tampoco lo puedo demostrar, pero es evidente que estas sentencias, la sustitución, por ejemplo, del fiscal de Murcia, pues bueno, pues van haciendo que lo que antes, pues podía ser más o menos disimulado, es decir, de una situación que en España no. En España realmente el disimulo nunca ha sido nuestro fuerte, pero digamos aquí ya el descaro es absoluto porque se sienten realmente impunes, ¿no? Es decir, bueno, pues nosotros sustituimos al fiscal de Murcia porque no nos gusta, manejamos la justicia, aquello célebre. Que no nos gustan. Exacto, nos cargamos por prevaricación, lo que sea, y hacemos. Claro, aquí la democracia es el ejercicio de una serie de derechos y una serie de deberes, ¿no? Pero ya ha quedado tan siempre hemos hablado de las imposiciones que han venido de Bruselas, ¿no? Que nos han coartado, nos han achicado el espacio de tal manera que prácticamente, con aquello de decir esto no se puede pagar o no se puede hacer, pues ya no podemos decidir sobre prácticamente nada. Pero sobre el resto, lo poco que nos queda, pues el espacio pues ya es una cuestión, una mera fachada, porque no tiene prácticamente sustancia. Es decir, bueno, esta gente campa un poco a sus anchas y además lo hace, y esto es un poco la nueva era de Trump, ¿no? Eso que yo decía del disimulo, que ya lo he citado en alguna ocasión. Antes, digamos, había un cierto pudor, ¿no? en el ejercicio del poder. Yo creo que ese pudor ya se ha perdido. Es decir, se me ocurría, estaba pensando que Varoufakis calificó esta época o este periodo como extend and pretend, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo y vamos disimulando, pero yo creo que ya, como dicen los americanos, ya las cosas se hacen. Eso es una expresión que se utiliza en el básquet, on the face, ¿no? Cuando te hacen un smash delante de la cara, ¿no? Ya no hace falta disimular, o sea, sois así, sois unos pringaos, os lo vamos a decir a la cara y además encima nos vais a votar y por lo tanto no hay más alternativa. Yo creo que han conseguido el dominio del relato a tal nivel que ya no necesitan ni el disimulo, es decir, es que es así y lo vamos a hacer así. Y vosotros os vais a quedar parados y lo vamos a conseguir. Es decir, aquello de Warren Buffett, ¿no? Hay una guerra de clases y la estamos ganando, que lo dijo, digamos, hace mucho tiempo. Bueno, aquí ya es clarísimo, ¿no? Esta nueva era Trump digamos, extend y on the face, es decir, ya lo decimos todo a la cara, pues bueno, pues es un poco lo que yo estoy viendo aquí, ¿no? En España ya sé que esto, pero ahora ya se está convirtiendo, pues bueno, sustituimos y además no hace falta ni tener mayoría absoluta ni nada, que decir, aquello de la mayoría absoluta. No. El papel que está haciendo Ciudadanos en esta cuestión es realmente impresionante, o sea, se lo tienen, bueno, es que
bueno, ya todo aquello que decíamos bueno, se están convirtiendo y eran de hecho una sucursal y lo que están haciendo no es más que continuar exactamente igual. El presidente de Murcia dijo que dimitiría, si no sé qué, que era su palabra, y ahora dice que hasta el juicio oral y bueno, y hasta que le ingresen en prisión si es necesario. Y aquí no va a pasar nada. Eso es lo triste, ¿no? Que nos han ganado el discurso, igual que con Trump nos imponen un discurso determinados medios y tal, y nosotros parece que tengamos que hacer seguidismo de ese discurso, pues bueno, pues esa hegemonía cada vez más preocupante, al menos yo lo veo así, pues bueno, pues es ya descarado, ¿no? Es decir, no pasa absolutamente nada, lo hacemos en vuestra cara y es lo mismo. Pero total, sois unos pringados y no vais a poder hacer nada. Y esto es el resumen. Pero Alejandro, ¿tú no crees que esto se debe a que realmente ven que no hay consecuencias a nivel electoral, que luego en las urnas pues da casi igual, porque es lo que estamos viendo, ¿no? El Partido Popular, a pesar de esos escandalazos impresionantes de corrupción, resulta que a la vez que iban saliendo más y más escándalos, iba remontando en las encuestas y en las elecciones? Sí, aparte, hay un detalle que lo explica una parte de este vodevil, ¿no? Ayer, curiosamente, estaba yo cenando con una persona que, desgraciadamente, porque no hay que alegrarse nada, ha sido condenado por las tarjetas Black, ¿no? Un amigo que tengo y me estaba diciendo, yo le preguntaba, bueno, ¿y la sentencia? Y dice, no, bueno, la sentencia nos están todavía pidiendo a los abogados las conclusiones, el fiscal les estaba pidiendo, parece ser, el tribunal les estaba pidiendo las conclusiones de los abogados. O sea que esperaba la sentencia como de aquí a un mes. Y esta mañana me ha llamado y dice, bueno, y el abogado está completamente anonadado porque han emitido la sentencia sin el escrito de conclusiones, que yo creo que eso, yo no soy jurista, si eso es muy legal, si no es muy legal, si es lógico, si no es lógico, o sea, todo ha venido, se ha precipitado porque el establishment sabía que a Urdangarín no le iban a meter en la cárcel y entonces querían paliar de alguna manera el escándalo que supone eso a nivel social. Estos días ya el rum es tremendo, y entonces han precipitado el publicar una sentencia que, repito, estaba sin hacer, y lo han hecho a sabiendas para intentar decir, no, lo veis, no metemos a Urdangarín, pero vamos a meter a Blesa y a Rato, lo cual es falso, porque ninguno de los dos, de momento, tampoco van a ir a la cárcel, y vamos a ver, porque yo en particular en el juicio de las tarjetas Black, más allá de que tenga un amigo ahí condenado, es que yo he hablado con algunos juristas, el término de apropiación indebida en la tarjeta yo creo que no se sostiene. No se sostiene porque una apropiación indebida es cuando tú coges algo que no es tuyo. Y por lo tanto, el término de apropiación para una tarjeta que te han dado y te han permitido gastarla, sobre todo hablo de la gente del consejo. Otra cosa es que lo ha diseñado, que eso ya, tanto a Blesa como a Rato, ahí no, seguramente tienen un plus, porque ellos han diseñado y han aumentado las cantidades. Pero cuando a ti te dan una tarjeta y te dicen, usted puede gastar esa tarjeta X dinero y tú lo haces, que te digan luego que es que te has apropiado inmediatamente, a mí, con el inciso judicial, me parece un poco. Pero desde luego, todo esto, como decía Jordi, todo esto es una auténtica farsa. Todo es una auténtica farsa porque todo se va a sustanciar todavía peor de lo que estamos viendo estos días. Yo, que también he hablado con gente, a mí me dicen que la condena a Urdangarín la van a reducir tanto que prácticamente ni siquiera va a tener que ingresar en prisión. Con lo cual, todavía, otra cosa es cuando lo haga el Supremo, que probablemente tardará un tiempo para que no se produzca ya no digo una revolución, porque lo que bien decía Juan Carlos es que esto no tiene ningún efecto. Esto, más allá de las redes y más allá de los chascarrillos que se oyen en los autobuses y en el metro, la gente se descojona, los memes y todo esto, está muy bien, es muy divertido, pero socialmente no pasa nada. No pasa absolutamente nada y están destrozando la justicia y ahora se están legislando de una manera completamente brutal.
han condenado, como ayer supongo sabéis, a un rapero por 3 años de cárcel por una copla. Sí, ¿no? sí, que eso vamos. Sí, que yo el otro día ponía en Twitter una cosa, dice, viendo a Urdangarín en bicicleta en Ginebra, me acordaba de estos titiriteros que en Madrid tuvieron que pasar, no sé si fueron 5 o 6 días en prisión incondicional, sin fianza y sin comunicación, porque eran peligrosísimos, ¿no? Entonces, eso es ya una guerra. O el hombre este, que como bien dices, Valtonyc, que es el condenado a 3 años y medio de cárcel, pues simplemente por unas letras que evidentemente son ofensivas. Pero eso para... no tiene la culpa, no la tienen los jueces. Pero que la culpa no lo tienen los jueces, no lo tienen estrictamente los jueces, sino que hay un legislador que está promoviendo y que está modificando el Código Penal y está incluyendo delitos, precisamente cada vez más, delitos de opinión, delitos contra el honor, delitos contra la integridad, pero que tienen el objeto de amedrentar básicamente a los que se atrevan. Yo ayer, no sé si supongo la habéis visto por las redes, la portada del juez, yo no sé si la van a sacar o no. No sé si la habéis visto. No la... Bueno, dice, la infanta va a visitar la cárcel solamente en los vis-a-vis con Urdangarín. Claro, imaginaros la escena de Urdangarín y la otra pues en la cama, ¿no? Que yo no sé si eso se atreverán o no a sacar esa portada, porque seguramente si se la sacan, pues no sé si la van a confiscar, pero casi, ¿no? O incluso les van a... que van a secuestrar la van a secuestrar, efectivamente. Que yo creo que estamos en una fase clarísimamente en el que las libertades individuales están cada vez más constreñidas y en el que la moral pública es cada vez más laxa y que desde luego la justicia y el ministro de Justicia actual es de lo peor que yo he visto. Fíjate que hemos visto ministros de Justicia sectarios, pero este ministro de Justicia es absolutamente tremendo, y lo que ha hecho en el Congreso del PP con el presidente de Murcia, que luego supongo que hablaremos, es realmente dar una señal a los jueces fiscales, que hoy, por cierto, han cambiado toda la cúpula fiscal, en la cual, oye, vamos a introducir y vamos a eliminar todo aquello que nos molesta. Nos molestaba Garzón, ya está fuera. Nos molestaba el Pidio, ya está fuera. El juez Ruz, ya está fuera o está. El juez Castro, pues jubilado. El fiscal Orrac, dentro de lo que cabe, pues también se va. O sea, que estamos viendo cómo se van apartando aquellos jueces y fiscales que se atreven a ir contra el poder establecido. Y hay una cosa muy clara, más allá de la broma y de los memes con la infanta, es que quien ahí ha generado y ha vamos a decirlo así suavemente, ha posibilitado la absolución, ha sido Hacienda. Porque claro, el tribunal se ha hecho eco de que los propios inspectores de la agencia tributaria le permitieron falsificar facturas. Uh-huh. Estas no me gustan, pues las cambio. Le permitieron, y claro, a ellos mismos, a los inspectores, al no acusar de delito fiscal, obviamente, más allá de la abogada de manos limpias, se ha quedado completamente coja la acusación y de alguna forma les ha facilitado el trabajo, pero ha sido realmente la agencia tributaria la que ha hecho un papelón en el caso de la infanta realmente tremendo. Y como bien decía Jordi, en el caso de Urdangarín, claramente han hecho algo peor, que es, primero, absolver a toda la rama política, y lo que han dejado ha sido al tonto útil de Urdangarín, que, bueno, más o menos yo creo que está amortizado, al socio, que es una persona irrelevante, pero lo gordo, y más allá de Matas, que ya estaba, pues digamos, en el olvidado y castrado, pero toda la rama política de Madrid, la rama política de Valencia, sobre todo una cosa importante, el tribunal ha eliminado el delito de malversación porque ha justificado y ha intentado decir a los dos españoles que los precios a los que vendía los eventos y los servicios el Instituto NOS eran precios de mercado. Y yo estaba leyendo el otro día, por ejemplo, un evento de 4 días en Baleares,
1.200.000 euros. Y eso es un precio de mercado que hemos pagado todos. O sea, que realmente la mayor parte de las instituciones en este proceso se han caído con todo. Pero lo más grave, como decía Juan Carlos, es que socialmente, más allá de los chistes, los memes y los chascarrillos, la sociedad está completamente vacía, está completamente inerme y nadie, nada les va a hacer perder la calma, la sonrisa, y seguiremos viviendo en este país absolutamente podrido y corrupto. Pero yo creo que las magistradas sabían perfectamente que su futuro dependía de cómo trataran esta sentencia, ¿no? Que por supuesto. Sí, bueno, el tema que dices de las libertades... El tema que dices de las libertades civiles es tremendo. El deterioro que ha habido, o sea, llevamos ya 5 años y medio con los programas de radio y yo he notado un deterioro en estos 5 años y medio impresionante. Pues nosotros cuando empezamos, que ya enseguida tuvimos una audiencia considerable, no teníamos el menor temor ni nos planteábamos siquiera el meternos con la Casa Real. Incluso teníamos durante la primera época un compañero que era muy irreverente y usaba un lenguaje bastante grueso con la Casa Real, con el rey, y desde luego nunca se nos planteó el menor temor de que pudiera haber una represalia contra nosotros. El otro día que tuvimos un programa que yo lo escuché y antes de que se publicara, y era un programa de lo más light, un programa en que simplemente lo que se estaba defendiendo era la posición de unos chavales que eran presos políticos aquí en España, porque los hay, aunque mucha gente se crea que no, que digan que eso es cosa de Venezuela, pues no, aquí tenemos presos políticos, que se entere la gente. Y bueno, pues tuvimos que consultar hasta 3 abogados, para atrevernos a publicar el programa, porque es que realmente había tanto el conductor del programa como los propios chavales que tal vez hablaron más de lo que tenían previsto en un principio, aunque como he dicho, desde mi punto de vista es algo que entra perfectamente dentro del derecho a la libertad de expresión, pues resulta que tenían miedo, tenían miedo los 3, y yo pensándolo digo, esto es una barbaridad lo que está pasando, que haya este miedo simplemente a hablar y a decir lo que está pasando de la forma más educada. Evidentemente. Sí, eso es un drama, ¿no? Es el achique de espacios al que nos van sometiendo de manera inexorable y que ya no hay capacidad de reacción por parte de la sociedad, porque tampoco generamos ninguna alternativa que realmente sirva que sea una alternativa. Ya no digo desde el punto de vista económico, sino desde cualquier punto de vista. Es decir, somos, a veces oigo ataques sobre, teóricamente, por ejemplo, el tema de las pensiones, donde lo que yo siempre digo, compran completamente las ideas neoliberales para atacar. O sea, eres ya totalmente tributario, digamos, de ese discurso, de tal manera que no eres capaz ni de salirse del discurso. Eso es un drama, ¿no? Y no generamos ninguna alternativa, que es lo que siempre hemos dicho con Podemos, ¿no? Bueno, estaba ahí para generar una alternativa y resulta que lo que quiere convertirse es en la nueva socialdemocracia, claro. Y para eso, coño, pues ya está Susana Díaz, ¿no? No necesitamos nada más. Bueno, pues yo no sé si queréis añadir algo más sobre este tema, Alejandro o Jordi, antes de pasar al siguiente. No. Pues vamos a comentar sobre la eurozona, sobre los problemas que está habiendo. Ya he dicho bastante en la introducción y yo creo que ya es hora de dejaros que comentéis a vosotros. Jordi, ¿qué te parece lo que está pasando, estos nuevos temores, las amenazas de Draghi con el Target 2? Explica un poco para los oyentes lo que es el Target 2, porque habrá gente que no sepa lo que es, y aunque lo hemos tratado en varios programas, pero siempre está bien un tema que es bastante técnico y bastante complicado, pues explicarle a la gente lo que es, porque no. Esta amenaza de Draghi en que hay en juego el 30% del PIB español, pues no es precisamente baladí. Entonces merece la pena tratarlo para saber de qué estamos hablando. Claro. Bueno, empezaremos por el Target 2, que lo hemos intentado explicar en varias ocasiones, pero es un tema muy técnico, muy de contabilidad y que realmente necesitaremos casi una pizarra, ¿no? Pero el Target 2 es cuando se seca la confianza entre los bancos, porque si la confianza entre los bancos y el Target 2 no funciona, de manera que
esa confianza, tienen que ser los bancos centrales los que entran en acción y fundamentalmente el Target 2, sin explicar, significa que cualquier euro en la eurozona vale exactamente lo mismo. Si no existiera Target 2, el euro no existiría, porque el euro portugués o el euro español, depositado en un banco español, tendría un valor diferente a un euro en Alemania. Eso es realmente, así muy conceptualmente, lo que es los saldos Target 2, que representan los movimientos de capitales, y cuando esos movimientos de capitales, cuando no hay la contraprestación por parte de los bancos porque se desconfía, cuando ocurrió la crisis económica, el primer síntoma fue el de los saldos Target 2. Si ahora tuviéramos y pudiéramos enseñar un gráfico, eran aproximadamente muy equilibrados hasta 2007 y 2008. Cuando los bancos se dejan de prestar en el interbancario, esos saldos automáticamente se disparan, se alcanzan volúmenes muy, muy importantes, especialmente los saldos. Y Alemania, con una parte de Holanda y Luxemburgo, claro que es mucho más pequeño, están en el lado, digamos, de los que, por decirlo de alguna manera, prestan, y los bancos centrales que están respaldando las reservas de los movimientos de euros que hay entre en una cuenta, por ejemplo, española, portuguesa o griega y la cuenta alemana. Y cuando se seca y los bancos no se prestan ese exceso de reservas, sino que esas reservas se acumulan en el Banco Central, los saldos Target 2 se disparan. Por lo tanto, es un termómetro de desconfianza, en primer lugar. Y es un sistema contablemente ideado porque nosotros no somos la Reserva Federal o un banco central como tal, ¿me explico? Sino que hay cada banco, es un sistema de bancos centrales, que no es lo mismo que la Reserva Federal, sino un sistema de bancos centrales donde cada uno, digamos, tiene una responsabilidad diferente. Entonces, el saldo Target 2 hace lo que yo he dicho, es decir, iguala el valor de los euros. Es decir que sin el saldo, es evidente que sin el saldo Target 2 el euro no existiría. Por lo tanto, es uno de los defectos que se ve aquí claramente en el diseño del euro, donde no hay, una vez agotado el sistema financiero, como no hay sistemas de reequilibrio y reabsorción de los flujos de dinero, que son los flujos realmente de mercancías entre un país y otro, un país tiene un gran superávit por cuenta corriente respecto a los otros, pues esos saldos demuestran cuando los bancos alemanes que se sientan en dinero porque están consumiendo menos y, digamos, acumulan reservas y no las prestan a los otros, esos saldos tarjetos actúan de contrabalance. Si no existieran, pues no habría la posibilidad de la propia existencia del euro. Cuando se está diciendo que la amenaza esta de que hace Draghi, de que tendrán que pagar los saldos tarjetos, en realidad es una amenaza desde mi punto de vista completamente vacía. Es un tema completamente técnico el de los saldos Target 2. Y lo que pasa es que ¿cómo se llama? Werner Sinn, ¿no? Es el famoso. Sí, el Hans Werner Sinn. Hans Werner Sinn, en el 2011 o en el 2010, ahora no recuerdo, ¿no? En el inicio de la crisis de deuda sacó manteniendo la posición de que estos saldos Target 2 diferenciaba que las cigarras del sur pues eran tal y nosotros estamos financiando, ¿no? Sirvió para crear toda aquella narrativa a partir de la cual habíamos, en el fondo, es aquella célebre frase de estos tíos del sur, estas cigarras del sur han vivido por encima de sus posibilidades. Pero en realidad, sí, porque es eso, ¿no? En realidad el resumen sería eso. Esos saldos servidos se empezaron a reducir un poco con la actuación del Banco Central cuando había más confianza, pero han vuelto otra vez, especialmente creo que el saldo ahora mayor es el de Italia, ¿no? El de Italia, sí, pero están bastante igualados España e Italia, ¿eh? España e Italia. Por encima de los 300.000 millones los dos, ¿eh? En relación al peso de la economía, al tamaño de la economía, es peor el de España, ¿eh? Claro. Y prácticamente los saldos sumados de España e Italia es el superávit de Alemania, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Más o menos es eso. Y siempre la amenaza. Pero Jordi, esto lo que te está demostrando realmente, porque tanto España como Italia ahora mismo tienen superávit por cuenta corriente, lo que está demostrando es que el sistema financiero europeo está roto. Sí, evidentemente, está roto. Bueno, aquella frase que yo siempre repito dice, no hemos hecho nada desde 2007, 2008, no hemos hecho exactamente nada, aparte de un ligero maquillaje,
Y claro, cuando uno no hace nada, el resultado es como aquello que decía Einstein, si repites el mismo experimento, el resultado no va a cambiar, ¿no? Entonces, nuestro resultado, como ya ha anticipado el futuro, el propuesto embajador por parte de Trump en la Unión Europea, es que el euro es una moneda muerta, es una zona muerta. Y realmente, por mucho que nos duela, una vez más, hay que darle la razón. Es decir, ya ha recomendado a Grecia, en la propia televisión griega, que Grecia debería salir del euro. Y es evidente que, a pesar de todos los miedos que se proponen y la actuación que tuvo el BCE, que es una cuestión importante, porque, por ejemplo, ahora hay una campaña por parte de Diem25 y de Varoufakis para que Draghi publique los asesoramientos que recibió en el 2015, cuando se negociaba el rescate griego, el tercer rescate. Lo cuento bien, sí, es el tercero. El famoso rescate cuando Varoufakis dimitió como ministro de Economía, donde el Banco Central Europeo actuó de manera contraria a cualquier doctrina del Banco Central, sí, que es mantener la estabilidad financiera. Entonces, pero Jordi, perdona que te corte, pero yo creo que aquí el problema de Grecia que has dicho, eso se están resistiendo con uñas y dientes porque saben que como salga uno del euro, bueno, claro, mi opinión es que no dura 2 años el euro. Claro, pero fíjate que en su momento el ministro de Finanzas alemán dijo que quería que saliera del euro. Claro. Evidentemente aquí hay una serie, porque él sabe que Grecia salga usted del euro, pero no de la Unión Europea. Claro. Y además sabe que parte de la deuda griega está emitida en ley británica, ¿me explico? La Lex Monetae aquí actúa en contra de Grecia porque les obliga, evidentemente esto es deuda totalmente reprobable que Grecia no debería pagar jamás y que es una deuda que evidentemente fue destinada, como todos sabemos, a salvar a los bancos, fundamentalmente franceses primero y alemanes después. Esto es, vamos, una verdad histórica que en su momento resplandecerá. Es decir, aquí no se salvó a Grecia en absoluto, ni se ha salvado jamás a Grecia. Y toda esa deuda, evidentemente, fue para que lo asumieran los estados, que le prestaran a Grecia, y de manera que al final lo asumiera el Banco Central Europeo, y el Banco Central tiene como no hacer jamás ninguna rebaja de deuda, que es lo que entró cuando se hizo la primera rebaja de deuda en 2012, se rebajó la deuda de todo el mundo, pero no la que tenían ni los bonos que tenía el Banco Central Europeo. Fundamentalmente los recortes fueron a los griegos, es decir, a los planes de pensiones griegos y a los tenedores griegos, ¿no? Que a su vez soportaron ese ajuste, pero no porque si hubieran sido bancos privados como era en 2010, hubieran soportado los bancos privados, pero como fueron los estados los que compraron la deuda, dijeron, a nosotros no nos puedes. Bueno, la historia es conocida, ¿no? Y el tema de Grecia, que va saliendo cada 2 años, porque evidentemente Grecia ha tenido un superávit, ahora está teniendo superávit fiscal de presupuesto, pero ha vuelto a caer en el último trimestre en contra, como ya decían todas las previsiones, a pesar de estos inventos que se hace la Troika y el FMI. Los técnicos del FMI ya dijeron en su momento que eso era imposible, pero políticamente se decidió seguir con el extend and pretend. Bueno, lo que ha pasado es que ahora Grecia vuelve otra vez a ha tenido un trimestre de crecimiento negativo. Es evidente que no va a pagar esa deuda porque el 3,5% de superávit que le están solicitando es continuar en la austeridad y continuar deprimiendo todavía más la economía y ese sistema no va a funcionar. Por lo tanto, otra vez el FMI oye voces de que hay que hacer recortes en la deuda griega, pero verdaderamente, digamos, aliviar la deuda, pero es evidente que Alemania, cuando digo Alemania, quiero decir la Troika, ¿no? Es decir, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo no lo van a permitir. Por lo tanto, en un momento u otro, yo creo que ya lo hemos dicho durante mucho tiempo, Grecia deberá salir del euro o deberá sacrificar a su población a una existencia realmente miserable, ¿no? Porque es que no tiene otro camino. En eso ya están, ¿eh? En la existencia miserable. Está, pero quiero decir, claro. Para que la gente se haga una idea, la crisis griega actual es mucho peor que la Gran Depresión en los Estados Unidos, ¿eh? Que es Es una barbaridad, es infligir un daño,
O sea, teóricamente la economía está al servicio de las personas, pero aquí las personas están al servicio de la economía y fundamentalmente de esa economía neoclásica que le llamamos que es la economía de los acreedores, ¿no? Y esa economía donde parece que no se pueden dejar de pagar las deudas y las deudas que no se pueden pagar, como reconocen todos los sistemas jurídicos del mundo, o prácticamente todos, pues no se pagan. No se pagan, es que es así. Lo que pasa es que a nivel de los estados esto no existe y el reconocimiento de algo tan elemental y tan necesario como es la responsabilidad limitada o la necesidad de las segundas oportunidades, las leyes de quiebras y de concurso de acreedores, etcétera, no están reconocidos a nivel internacional y nos empeñamos en imponer unas leyes totalmente absurdas. Sí. Alejandro, ¿cómo ves ahora mismo la situación del euro? Y también me gustaría que nos hicieras algún comentario sobre lo que está ocurriendo con los tipos de interés de los bonos, por qué está pasando por qué se están, cada vez más negativos, están en récord los tipos de interés del bono alemán a 2 años, en récord negativo, claro, en el menos 0,92 ha llegado a tocar. Y sin embargo los tipos en esos plazos del sur de Europa pues están subiendo. Bueno, yo creo que esto responde, como decíamos al principio, responde esencialmente a una incertidumbre y un cierto miedo a los cambios políticos que se podrían producir en Europa. Es decir, si en el escenario que yo creo que están descontando los tipos ahora mismo, seguramente es un escenario extremo en el que Francia, Alemania y, bueno, sobre todo Francia y Holanda, Alemania es bastante dudoso, digamos casi imposible que ganase la alternativa fascista en Alemania, pero ahí parece ser, bueno, una cierta probabilidad, tampoco es muy elevada, pero una cierta probabilidad de que en Francia sí ganase Le Pen y el partido neonazi también en Holanda. Claro, ese escenario de ruptura, siguen apostando con el euro por parte de Francia, por parte de Holanda, e implícitamente por parte de Trump en todos sus discursos en las últimas semanas, y yo creo que incluso recomendando a Europa que rompa con el euro y que rompa la Unión. Bueno, pues efectivamente esto está haciendo que una parte del capital, una parte sobre todo los tramos más cortos, que es de alguna forma lo que identifica los plazos hasta que se produzcan elecciones en esos países, fundamentalmente mayo y junio y julio, es en estos plazos es donde está saliendo obviamente una parte importante del capital y refugiándose en los activos considerados seguros, que seguramente es el activo alemán, porque ahí sí que yo creo que no se descuenta ningún tipo de sorpresa política, ¿no? Bueno, esto es bastante típico en situaciones, digamos, de cierta incertidumbre política, y en estos momentos yo creo que es creciente y así lo estamos viendo con las primas de riesgo, y lo estamos viendo también con los movimientos de capital que realmente ahora mismo no saben muy bien hacia dónde dirigirse, pero que sí está claro que están saliendo de los países más débiles y los países más afectados implícitamente si se produjese una ruptura o por lo menos una severa crisis política con el euro, que seguramente serían claramente los del sur de Europa, donde la situación tanto patrimonial, como bien decía antes Jordi, como económica, no hablemos de la deuda española o la deuda incluso italiana, bueno, lo estamos viendo, es decir, la Comisión está encontrando ahora los graves problemas que tiene la economía europea, y eso es una sorpresa que está, yo creo que dando bastante razón a los que creíamos y los que seguimos creyendo que el euro es un fracaso y y la Unión es un estado fallido. Europa ahora se está dando cuenta que España tiene un problema con los contratos temporales y que la temporalidad es un problema. Se está dando cuenta que la banca italiana está completamente quebrada y va a tener que hacer una inyección de capital brutal. Que Francia tiene un serio problema también político, pero también de crecimiento, y que por supuesto el superávit comercial alemán es una rémora y una injusticia absoluta dentro de una unión. Y yo creo que estos factores son los que están llevando
a que una parte importante del capital que se había depositado en fondos y en renta fija europea, sobre todo el sur de Europa, en los tramos más cortos, esté saliendo porque desconfían realmente, y hay una cierta desconfianza, no tanto yo creo en que verdaderamente se vayan a cumplir las expectativas o las encuestas, porque yo creo que Francia al final pasará algo parecido que ya pasó en su día, cuando la izquierda tendrá que votar con la nariz tapada a una de dos, o a Fillon o a Macron. No sé cuál de los dos va a llegar vivo a la segunda vuelta, pero lo que está claro es que Francia no se puede permitir una victoria de Le Pen, pero yo sí conozco bastante franceses y empieza a haber un rum de que no es descargado, igual que ha pasado con Trump en Estados Unidos, que pueda llegar a pasar con Le Pen en Francia. Porque Alejandro, es que yo creo que Fillon es mucho peor que Le Pen, ¿eh? Por supuesto. Fillon es... no vamos a discutir nada. Pero Fillon no apuesta por la salida del euro. Bueno, ya, pero quiero decir que es que... Hombre, claro, y yo creo que eso es lo que los mercados al final les importa. O sea, por supuesto que políticamente y socialmente es infinitamente peor. Por supuesto, y es un corrupto absoluto. No, y además una política neoliberal feroz, o sea. Pero Le Pen tiene todo el tema xenófobo ahí en su programa, que eso da miedo, ¿eh? Claro. Es que siempre estamos con lo mismo, pero es que en eso se apoyan los neoliberales como tal para seguir imponiendo unas políticas que suponen un coste social brutal para las poblaciones, ¿no? No, pero claro, si estamos entre dos fuegos, ¿no? Si el programa económico de Le Pen, yo lo he leído con bastante detalle y desde luego hay que reconocer que es el típico programa keynesiano, amigo de las grandes empresas, eso sí, pero que sí, que da intervención del Estado, que le da un papel importante al Estado, que tiene sus ribetes de protección de los trabajadores, vamos, que trata de paliar algunas de las cosas de las políticas neoliberales. Claro, eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que para la gente de la izquierda pues tiene ese prurito de, obviamente, lo repugnante de su visión social y visión de la inmigración, que es bastante repugnante, y no deja de ser un partido fascista, pero una parte importante de las reivindicaciones las tienen. Por eso cuando se dice que el Parlamento Europeo vota exactamente igual, la izquierda tipo Podemos o la izquierda o más a la izquierda de la socialdemocracia, que no es muy difícil, y Le Pen, y todo uno que votan igual. Bueno, es que hay una parte de las reivindicaciones que preconiza Le Pen que seguramente son concluyentes con la parte de postulado, sobre todo en la que se refiere al euro, en lo que se refiere a la Unión Europea, y eso se ve a la construcción europea, porque esto es un desastre y es un fracaso absoluto y está empobreciendo tanto a las sociedades del sur de Europa, y estamos sufriendo el yugo de la política monetaria completamente absurda de Alemania o del BCE, que es lo mismo, que realmente no tenemos ningún futuro. O sea, yo creo que lo más preocupante de esto es que no hay futuro de la Unión Europea. No hay futuro ni de euro. Si hubiéramos seguido el criterio de Alemania, ya no habría euro. Es decir, en cierta manera, el BCE, violando reiteradamente sus charters, o sea, su esto, ha permitido al euro sobrevivir, porque realmente si hubiéramos aplicado las políticas de el euro ya no existiría. Bueno, sí, efectivamente está vivo porque no se ha hecho caso a Alemania, eso es cierto. Al menos no todo el caso, porque si se hubiera hecho caso a Alemania, cosa que a mí me parecería muy bien, el euro ya no existiría. A mí los eurócratas o la Unión Europea ahora mismo me está recordando a Paul Newman en el Buscavidas, ¿eh? Que cuanto más se meten en la partida, más están apostando todo y al final van a perder hasta la camisa porque se va a ir todo al garete, pero de la forma más catastrófica, ¿eh? Además aquí Estados Unidos está jugando un juego que yo creo que es inteligente desde mi punto de vista. Es decir, él sabe que Alemania son cabezas cuadradas, con perdón, y creo el tópico. Es decir, él va a tener un problema o va a tener una cierta política monetaria restrictiva
lo cual, y una política, aunque sea gastando más en defensa, como hizo Reagan o lo que sea, pero una política fundamentalmente fiscal expansiva. Y no quiere, evidentemente, que se aprecie el dólar. Y entonces está incitando a los alemanes para que el euro se mantenga lo más fuerte posible, porque a él le interesa. Y sabe que es muy fácil citar a Alemania y hacerles ir por el camino. Los americanos son mucho más inteligentes. Los alemanes no tienen ni mucho menos, por desgracia, no digo todos los alemanes, pero los que están en el poder no tienen ni mucho menos la flexibilidad. Es decir, con Janet Yellen, que está haciendo, yo creo, ¿sabéis el chiste de Eugenio, aquel de dos tíos que están en la selva, ¿no? Y uno va con un yunque. Ahora ya Yellen quiere subir los tipos de interés, y ya lo dijo en su momento, simplemente porque sabe que necesitará bajarlos dentro de poco. ¿Me explico? Y es como aquel tío que dice, ¿tú por qué llevas el yunque? Y dice, yo lo tiro para correr después más, ¿no? Y esto es porque sabe que ahora ya no tiene ningún margen de bajada y necesita tener margen de bajada cuando las cosas, evidentemente, vuelvan a ir otra vez mal. Y entonces, y eso lo dijo, no es que me lo estoy inventando yo, sino dijo, y están publicados en la Reserva Federal, necesitamos volver a tener un margen para poder estimular a la economía. Entonces, los americanos, que tienen muchísimo más visión del mundo y que saben que evidentemente necesitan en cierta manera reiniciar lo que se llama el minotauro global, es decir, la gran aspiradora, por un lado, flujos de capital hacia ellos, y por otro, poder mantener los déficits gemelos, digamos, en funcionamiento. Eso requiere necesariamente que el dólar siga siendo la moneda de reserva. Es decir, que el dólar, yo puedo emitir dólares, a diferencia de cualquier otra moneda en el mundo, yo puedo emitir dólares y comprar lo que me dé la gana. ¿Me explico? Prácticamente. Es decir, otros tenemos una restricción exterior. En la teoría monetaria moderna diríamos, podemos comprar todos los bienes y servicios que se ofrecen en nuestra moneda, pero estamos, digamos, en la apertura exterior, la necesidad de divisas, que eso la necesitamos. El dólar no necesita ninguna divisa. Sería el modelo perfecto de la teoría monetaria moderna. Puede emitir dólares a cambio de nada, no es ningún pasivo de nadie, activos financieros netos, y puede comprar lo que le dé la gana. Y evidentemente eso le sirve a Trump, y él, yo creo que uno dice, no hay que despreciar tanto a Trump, y no creer que es tan estúpido como parece. Realmente parece muy estúpido, pero realmente la política, si lo vemos con perspectiva, Europa sí que es realmente estúpida desde mi punto de vista. Está perdiendo todas las oportunidades posibles, está echando a perder generaciones enteras de trabajadores, la fuerza de trabajo, la producción que pueden hacer, y lo único que está haciendo pues es eso, perder capacidad a todos los niveles. Y todo eso, una vez más, con Alemania en el centro, que ya parece mala suerte, pero creo que no es que quiera meterme contra los alemanes, pero es que siempre terminamos en el mismo punto, ya sea de una manera o de otra, siempre terminamos en el mismo punto, no sé por qué. Será mala suerte, pero es así. Bueno, pues yo desde luego lo del euro fuerte, como empiece a haber aquí una tormenta potente sobre el euro, yo no lo veo, pues vamos a tener aquí una diversión, porque estos se van a resistir hasta el último segundo, a deshacer el euro, toda esta pandilla de burócratas. Hombre, evidente. Una de las cosas que decía Bill Mitchell en su libro es que, claro, cuando los anteriores intentos de serpientes y tal, no había realmente puestos burocráticos para toda esa élite. Cuando se creó el euro, el Banco Central Europeo, todo ese tal, eso dio una cantidad a las élites, digamos, económicas, una cantidad de puestos, como diría la Esperanza Aguirre, de mamandurrias, ¿no? De mamandurrias, donde mucha gente ha vivido y sigue viviendo muy bien, claro. Y entonces eso es importante. Al final no es tanto el euro como la mamandurria que cada uno tiene. Esperancita sabe bien de eso, Pero bueno. Alejandro, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema. No, poco más. Pues bueno, ya simplemente agradecerte que hayas estado aquí como cada vez que vienes, que es interesantísimo todo lo que comentas, Alejandro. Gracias. Muchas gracias.
Jordi, ¿quieres comentar algo más? Pues nada más. Pues muchas gracias, Jordi. Eso sí, os voy a pedir, Alejandro, que nos digas dónde te podemos seguir. Pues me podéis seguir todos los lunes en Voz Populi, de vez en cuando en Cuarto Poder, y en las redes sociales, en Twitter, @Imurrieta, y en Facebook también. Y lo mismo te digo, Jordi, ¿dónde te podemos seguir? En la economía del Dr. Pangloss y en el blog de la Asociación Autonomía y Bien Vivir. Bueno, las redes sociales J. Llanos en Twitter, que es fundamentalmente donde de vez en cuando tuiteo. Gracias, Jordi. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer y, por supuesto, recordaros nuestra página web colectivoburbuja.org y que quien quiera colaborar con Colectivo Burbuja para que el proyecto siga adelante no tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja, nuestra página. Hasta el próximo día.